ya estamos comunicados con el periodista Sebastián Schultz. Él es especialista en el tema China. Y quiero explicar esto. A raíz de una inquietud de un gran amigo nuestro, Jorge Pajarito García, de decir que no se profundizaba sobre el tema China. ¿Y por qué China es lo que es hoy, una gran potencia mundial, tal vez que la más importante en su desarrollo y su importancia y de lo que viene? Así que por eso convocamos a Sebastián Schultz. Muy buenas tardes, Sebastián. La profesora Silvia Valdés, la licenciada Rapo y quien te habla te saludan. Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande y un saludo, un gusto hablar con ustedes ahí en Radio Con Aguante. Bueno, es muy grato para nosotros. Y bueno, usted arranque por donde usted quiera para explicarnos de qué se trata China. Bueno, creo que vos diste en el cabo de una pregunta que aparece cuando hablamos de China, que es que es una de las principales potencias hoy del sistema internacional, lo cual llama la atención, digamos, para los que ya tenemos algunos años de lo que era China a fines de los años 80 y los años 90 y cómo fue creciendo aceleradamente en los últimos años hasta llegar a ser lo que es hoy en día, digamos, una potencia económica, una potencia tecnológica, una potencia militar, una potencia que irradia en el sistema internacional, lo cual, es nuevo y llama la atención por lo acelerado del proceso, digamos. Estamos hablando de que China, en un lapso de 20, 30 años, se reposicionó, digamos, adquirió un rol muy destacado, y que digamos, el ascenso es multidimensional, tiene que ver con muchos factores y hasta a veces uno intenta preguntarse, ¿cómo hicieron, no? Hay una pregunta que se hace siempre Gustavo Girado y que está en un libro de, ¿cómo hicieron los chinos? Ajá. Como para ver si podemos copiar algo de ese modelo, que después es difícil porque China también tiene algunas condiciones estructurales que hacen factible eso, digamos, está hablando de el país más poblado del mundo, un país con un territorio extensísimo, uno de los más grandes a nivel mundial y una historia de 7.000 años en donde hay una continuidad histórica que llega hasta nuestros días. Claro. ¿Podemos adentrarnos en alguna de esas particularidades que tiene y por qué se ha producido este desarrollo? Hay una cuestión, digamos, algunos puntos básicos, digamos, que tenemos que tener en cuenta es que, por un lado, China tiene un modelo económico socialista con características chinas. Eso es algo heredado de la revolución de 1949, 1950 con Mao, y que es una estructura que llega hasta nuestros días, si bien con matices. Digamos, hay algunas cuestiones estructurales como la propiedad de la tierra, las propiedades de las principales empresas estratégicas del Estado y los resortes clave de la economía nacional que continúan en manos públicas, además de un gobierno centralizado de partido único, pero que eso, digamos, se ha ido modificando y se ha ido adaptando al paso del tiempo y a los desafíos de la época y que tuvo una transformación bisagra muy importante hacia fines de los 70 con lo que se llaman las políticas de reforma y apertura que inició Deng Xiaoping, es decir, lo que conocemos como la apertura de China al mundo, digamos, la posibilidad de China de recibir la inversión extranjera. Digamos, eso que era raro para un país, digamos, mirándolo en el espejo de la Unión Soviética, ¿no? La posibilidad de que un país que se declara comunista reciba la inversión extranjera occidental, era vista como raro, pero fue visto como una oportunidad para China, y era visto como un paso necesario para, por un lado, desarrollar la economía nacional, una economía nacional que venía muy golpeada, digamos. China venía de hambruna, venía de sequías, venía de un proceso de crisis económica muy grande, tenía el 96% de su población bajo la línea de la pobreza. En recibir la economía nacional, recibir la inversión extranjera de forma direccionada en algunos puntos clave, lo que se llamaron las zonas, digamos, donde se recibía las zonas económicas especiales, donde China permitía la inversión extranjera, permitió, digamos, por un lado, conocer la tecnología para llevar adelante esos productos, esas inversiones, la transferencia de tecnología y la copia de tecnología, y por el otro lado, digamos, poner en funcionamiento su economía
siempre desde una mirada nacional, digamos. A partir de los fines de los 70, principios de los 80, la economía china creció de forma aceleradísima. En los 90 vimos las tasas chinas de crecimiento económico que llegaban al 14%, digamos, números envidiables para cualquier economía de cualquier país del mundo, pero siempre desde una perspectiva de desarrollo nacional que lo vimos muy fuerte en los últimos 10 años, 20 años, con la llegada de Hu Jintao, de Deng Xiaoping al gobierno, en donde vemos una preocupación muy fuerte por corregir los desequilibrios regionales y corregir la desigualdad, y un énfasis muy fuerte en terminar con la pobreza. Digamos, un objetivo que se puso China desde la llegada de Deng Xiaoping al poder, digamos, terminar con la pobreza extrema en el país, y que el año pasado China lo cumplió, y no lo dice China, sino que lo dicen las propias Naciones Unidas. Es decir, no existe la pobreza extrema en el territorio chino, producto un poco de todo esto, ¿no? Claro. Ahora, hay una pregunta clave, pero no porque la diga yo, sino que desde la izquierda se plantea que en China existe la explotación del hombre por el hombre. Uh-huh. ¿Sí? Que las empresas que allí van y invierten, lo que buscan es maximizar sus ganancias, como que si estuvieran en cualquier otro país del mundo. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, es que, digamos, si vos me decís si existen relaciones de producción capitalistas Ajá. en China, sí que las existen, digamos, no las digo yo, a las pruebas nos remitimos, las empresas capitalistas invierten en China. Ahora, es difícil después hacer lecturas de blancos y negros y hablar de socialismo, capitalismo como los conocimos en 1840 o incluso en el 1900, porque las transformaciones en el capital han sido tan grandes que, bueno, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? Y por otro lado, China nunca se adaptó a la dicotomía occidental socialismo-capitalismo, y eso le ha traído varios problemas en el plano externo, y nos ha traído también varios problemas a nosotros a la hora de interpretar a China. Y China ya desde la etapa de Deng Xiaoping se ha esforzado en instalar a nivel internacional que su modelo es de un socialismo con características chinas, es decir, es un socialismo que está adaptado a la realidad china, como todo en China en realidad, porque China es una civilización con una historia muy, muy larga, digamos, muy rica y muy grande, en donde, digamos, China tuvo 5.000, 7.000 años de régimen imperial, en donde la preocupación central del imperio era, por un lado, la estabilidad interna y la integridad territorial, es decir, eran las dos principales preocupaciones del régimen chino. De hecho, a diferencia de las potencias occidentales, el imperio chino nunca estuvo tan preocupado por expandirse hacia países vecinos, sino por asegurar la integridad de su territorio y la defensa de su territorio. Digamos, un ícono de esto es la muralla china. La muralla china es una muralla que se hace para impedir las incursiones mongolas en el territorio chino. Y lo mismo, bueno, después lo tenemos mucho más recientemente con las invasiones occidentales, digamos, todo lo que fue la guerra del opio con Gran Bretaña, en donde China se convierte en una semicolonia británica, e incluso una colonia en el caso de Hong Kong, que es invadida por Gran Bretaña y toma posesión de la isla, y lo mismo Macao con los portugueses, pero digamos, esa guerra del opio todavía, digamos, estos objetivos de integridad territorial y de estabilidad, de la búsqueda de estabilidad, y el sentimiento antioccidental que se genera a partir de las guerras del opio, estamos hablando de 1840, pensemos, por ejemplo, digamos, venimos de la conmemoración de la guerra de Malvinas. 1833, los 1833 los británicos invaden Malvinas. 1848 los británicos llevan adelante la guerra del opio contra China y se quedan con Hong Kong. Digamos, estamos hablando de una época de expansión imperial británica, y que esa memoria histórica todavía pervive en China. Y en ese marco el Partido Comunista, con Mao a la cabeza, se monta sobre una tradición china de respeto de las jerarquías, de respeto por el régimen de gobierno y por el líder, digamos.
es un régimen que no niega la historia de China, sino que se monta sobre ella y que lleva adelante en la primera etapa maoísta un régimen comunista fuerte, tal y como lo conocemos, e incluso bastante parecido al régimen soviético, y que eso después se va flexibilizando al permitir la inversión extranjera de empresas capitalistas e incluso desarrollo de un protocapitalismo en China a partir de empresas nacionales. Ahora, lo que se puede conceptualizar en este caso como no capitalismo, si querés llamarle socialismo, o por lo menos no es el capitalismo como lo conocemos, son, por un lado, la propiedad de la tierra, digamos, que es una de las características básicas del capitalismo, que ya la habla Marx cuando habla de la acumulación originaria, es decir, la acumulación de la tierra en manos privadas. Eso en China no existe, la propiedad de la tierra es del Estado, es pública. Y por otro lado, que las principales empresas estratégicas, es decir, las empresas más avanzadas de la economía nacional, no son propiedad privada, sino que son propiedad del Estado. Estamos hablando del sector bancario, el sector financiero, el sector energético, digamos, todo eso está regulado y controlado por el Estado, y así como la economía nacional está regulada por el Estado. Por ejemplo, las grandes tecnológicas, que hoy son las empresas más dinámicas del capitalismo global y son empresas de las más dinámicas de China, estamos hablando de megacorporaciones como Tencent, como Alibaba, digamos, las empresas que controlan todo el sistema de pagos electrónicos, de redes sociales en China, son propiedad privada. O por ejemplo Huawei, que también es propiedad privada, pero el director es digamos, un miembro del Ejército Popular de Liberación, pero es propiedad privada. Digamos, todas estas grandes corporaciones están reguladas por el Estado. Lo vimos hace algunos años con el enfrentamiento entre Alibaba digamos, y su CEO Jack Ma con el gobierno chino, digamos, en donde él le puso límites a la expansión de Alibaba, que estaba, digamos, yendo hacia áreas que el gobierno ve como sensibles. Ajá. Acá la profesora Valdés te quiere hacer una acotación. No, simplemente una pregunta. Bueno. Ha sido muy importante en toda la historia de la cultura china la imagen de la mujer. Desde el siglo XVII, como era Murasaki, la pintora y escritora que hizo el Genji Monogatari, la epopeya de Genji, y hay otras imágenes femeninas, la mujer de Mao, que no fue tan exitosa porque, bueno, fue muy controvertida, pero esta, digamos, rápida y precoz posición de la mujer dentro de la estructura de China sigue siendo importante hoy en día, eso se difunde poquísimo. Hay muchas mujeres en el gobierno actual de China en puestos claves, y que justamente no son los puestos, no son mujeres que vengan de afuera, no son mujeres de el capitalismo externo, que por supuesto está limitado, como muy bien dijiste. ¿Qué comentario podemos hacer de eso? Bueno, creo que vos tocaste un tema que es importante y que, bueno, incluso es objeto de debate al interior del gobierno chino y del Partido Comunista, porque el rol de la mujer en China ha sido muy polémico, y por no decir, digamos, que la mujer ha sido muy subordinada históricamente en China, digamos, y que es una tradición que viene de la historia y la cultura china, y que la podemos remontar al confucianismo, digamos, que es una filosofía de vida que está muy impregnada en el pueblo chino, y en donde el confucianismo, digamos, es un sistema de ideas que funciona por jerarquías, digamos, y por el respeto de las jerarquías, y por, digamos, la imagen negativa que a uno le genera no atenerse a esas jerarquías preestablecidas, en donde habla, bueno, de que el pueblo, digamos, debe someterse al gobernante, de que el hermano menor debe someterse al hermano mayor, de que la mujer debe someterse al marido, y que las hermanas deben someterse a los hermanos, entre otras cuestiones, digamos. Pero siempre la mujer aparece un paso por detrás del hombre en las jerarquías confucianas, y eso es algo que pervive hasta nuestros días. Digamos, la mujer sigue ocupando ese rol, digamos, el rol de la mujer es, digamos, casarse con un hombre exitoso y mantener una familia.
Y bueno, lo vemos también en lo que fue la composición rural histórica de la población china, en donde las parejas preferían tener hijos varones para labrar la tierra. Entonces, teníamos o sea, muchos casos de abandono de niñas o de abortos de niñas, y por eso hoy tenemos en China, por ejemplo, una pirámide demográfica a contramano del mundo, en donde tenemos más varones que mujeres, cuando en el resto del mundo suele haber más mujeres que varones en las pirámides demográficas. Eso obviamente se profundiza todavía más con la política del hijo único. La política del hijo único profundizó esta relación porque aumentaron los casos de abortos de mujeres y de abandono de niñas o de subregistro, es decir, las parejas tenían una hija mujer que no la registraban para poder tener un hijo varón y ahí sí registrarlo. Eso es algo histórico, es algo cultural que en los últimos años ha sido objeto de fuerte debate, y el gobierno chino está intentando cambiarlo, sumado a su vez a que, bueno, todo el permeo de la cultura occidental también ha ido cambiando estas formas de pensar en los jóvenes chinos, en los y las jóvenes chinos, que digamos, en donde la mujer ya empieza a tener una perspectiva mucho más independiente, una perspectiva de, bueno, ya el objetivo en la vida no es casarse con un hombre y tener hijos, sino que, bueno, ya tiene un proyecto de vida propio. Por otro lado, ya no está mal visto las mujeres solteras, que hasta hace algunos años estaba mal, una joven china de más de 20 años soltera era mal vista. Hoy eso está cambiando bastante, producto de las presiones también de la sociedad china. Lo que falta, como vos bien mencionabas, es que eso después está expresado, lo mismo que pasa en Occidente, en los altos cargos de las grandes empresas y en los altos cargos del Estado. Bueno, que empecemos a ver cada vez mayor cantidad de mujeres en las cúpulas, bueno, en el comité central del partido, en los altos cargos de la asamblea, bueno, en la Asamblea Nacional del Pueblo. Eso es un cambio estructural que se está planteando el debate, y todavía, bueno, hay pocos resultados. Bueno, sí, Silvia. No, simplemente el tema del hijo único, lo que fue positivo es que permitió una gran apertura que hubo digamos, estímulo a las relaciones del mismo sexo, de pareja del mismo sexo, y que no había censura en ese sentido. O sea, pareja de mujeres con mujeres, sobre todo, que fueron las más estimuladas, más que las de gays del campo masculino, según me han dicho. No tengo contacto directo con China, nada más que a través de comentarios. Eso fue así, cosa que en Occidente todavía no se daba un estímulo a la relación gay. En cambio en China sí ya existía. Bueno, fue un tema tabú también bastante, aunque digamos, si uno hace historia, encuentra historias de parejas homosexuales en la época imperial china y que son conocidas, pero siempre fue un tema tabú, producto de estas jerarquías confucianas, en donde, bueno, el hombre hace pareja con una mujer, y esa es la forma de pensar una relación de pareja. Ahora, también es cierto que China no es una sociedad religiosa, digamos, según como la entendemos en Occidente. Digamos, en China, las grandes religiones monoteístas que han permeado en Occidente o en Medio Oriente no han llegado a permear fuertemente en la sociedad. Entonces no hay una gran cantidad de católicos, ni de musulmanes, ni de judíos, ni de incluso el budismo o el hinduismo, que son fuertes en la India, tampoco han permeado en la sociedad china, y que esto con la revolución, incluso, bueno, el Partido Comunista es un partido que sostiene el ateísmo, también, digamos, no ha permeado fuerte los valores quizás de la Iglesia Católica, que sí, digamos, sobre todo los sectores más conservadores de la Iglesia son los que defienden estas ideas, o otras como por ejemplo el aborto. En China, desde la época de la Revolución, el aborto está permitido. Sí, lo de la política del hijo único, bueno, vino a resolver un problema, que es exacto. El desproporcionado aumento poblacional que estaba teniendo China, y que estaba siendo un problema para la economía nacional. Es decir, cuando uno habla de, por ejemplo, de la
de las guerras del opio o de la revolución nacional en la primera década o en la segunda década de 1900, digamos, cuando se crea la República, estamos hablando de situaciones de inestabilidad en donde el crecimiento poblacional tenía una escala que la economía no podía acompañar. Claro. Entonces eso generaba, bueno, hambrunas, generaba desequilibrio social, que la política del hijo único intentó corregir, digamos, acomodar. Hoy China está teniendo el problema inverso, es decir, está teniendo un problema de regresión demográfica. Claro. Y por eso está flexibilizando la política del hijo único e incentivando a la población a volver a tener más de un hijo, o tener un hijo en el caso. Claro. Sebastián, la verdad, completísimo el informe en esta primera parte. Nos encantaría, cuando vos puedas, que hagamos una segunda parte para ver algunas cosas muy puntuales que nuestros oyentes están pidiendo, pero la verdad que esta aproximación que nos diste ha sido fundamental. Por lo menos para mí, en 2 o 3 aspectos, hoy ya tengo las armas, tengo las herramientas para poder charlar. Te mandamos un abrazo enorme y, la verdad, un aporte invalorable de parte tuya.